participantes les vas dando a admitir y va apareciendo. ¿Listo? Hola, mister. Hola, hijos, apaguen porfa el micrófono. Hola, profe. Chicos, por favor, escriben si me escuchan. Bien y todo. Bien, vamos a esperar un minutico y empezamos, ¿vale? Porque faltan todavía varios. Cualquier pregunta, chicos, la van haciendo por el mensaje, ¿vale? No vamos a activar el sonido ni la cámara. Todo por el chat, ¿listo? Listo, en 2 minuticos empezamos, chicos, ¿listo?
Apaguen los micrófonos. Buenas tardes. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Espero que todos me escuchen bien. Fresco que Salomé. Salomé, no te preocupes. La clase pasada no la pude realizar y tampoco subí el video porque lo que quiero es aclarar ahorita unas cosas, ¿vale? Entonces no te preocupes, no hay problema, Salomé. ¿Listo? Entonces, si alguno tiene alguna pregunta mientras que yo voy explicando, me pide la palabra y yo se la doy, ¿vale? Si no se escucha bien alguna cosa, me escriben. No van a prender el micrófono, yo no sé qué yo voy a decir que lo prendan, ¿listo? ¿Alguna otra cosa? Antes de empezar, ¿alguna otra pregunta? Listo, ¿por qué vamos a empezar con el feudalismo, hijos? Porque es un tema que quedó a medias, no lo alcancé a explicar bien, entonces creo que lo más justo con ustedes es explicarles bien, aclararles las dudas sobre el feudalismo y ahí vamos avanzando sobre los temas. Entonces, toca copiar. Sí, tomen algunos apuntes. Yo de todas maneras, apenas termine la clase, por ahí en media horita después de que terminemos acá, subo el video, ¿listo? Entonces ahí también pueden tomar apuntes. Pero sí, es mejor que tomen apuntes y aclaren más que todo, hijos, que aclaren todas las dudas que tienen. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tomamos apuntes de lo más importante. Como hacemos en clase, es lo mismo como si estuviéramos en clase. ¿Listo? Entonces no se preocupen. ¿Vale? A veces me van a ver en la cámara, a veces la va a ver a inhabilitar un poquito, pero no va a pasar nada. Listo, entonces vamos a hablar sobre el feudalismo. Listo, ya son 33, creo que faltan dos. Entonces, van a poner cuidado. El feudalismo, si ustedes miran la imagen de acá, prácticamente se ve en la Edad Media, por la necesidad que tenía el rey de mantener todavía el poder en sus tierras. Johan, gracias por el chat, solo para las cosas de la clase. Entonces, sigamos. Los reyes tenían que mantener su poder. ¿Qué va a pasar? Después de que cae el Imperio Romano, los bárbaros van a comenzar a invadir Europa, ¿sí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me escribe ahí rápidamente qué parte del Imperio Romano fue la que cayó? ¿Oriente o Occidente? ¿Ninguno? Oriente, Occidente. ¿A quién hacemos caso? Oriente.
Listo. Entonces, muy bien, la de Oriente. Entonces, sigamos. Eh, ¿Cuáles eran los bárbaros? ¿Quién quería entrar en ese tiempo a Roma, a invadir a Roma? ¿Quién llamábamos bárbaros en ese entonces? A todo aquello que no tuviera qué religión, la religión católica, ¿cierto? Y por parte de más, ¿quién me contesta cuáles eran esos pueblos bárbaros? Los hunos, los germanos, muy bien. ¿Quién más? Los hunos son otros. Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, en la siguiente diapositiva, ahí está prácticamente todo lo que tiene que ver con el feudalismo. ¿Listo, hijos? Entonces, el feudalismo fue prácticamente un sistema económico y social que predominó sobre el siglo IX y el siglo XV. ¿Listo? Todo tenía que ver relación eh, hacia la tierra. Entonces les voy a explicar con la imagen que tenemos acá. ¿Listo? Jeremías, ya dije que solo tomaran apuntes de lo más importante, ¿vale? Listo. Entonces, acá estaba Castillo, donde vivía el rey. Estos eran los feudos. ¿Listo? Cada una de estas cabañas era donde vivían los campesinos. La mayor parte del verano, los campesinos la pasaban era cultivando las tierras y cuidando los animales. ¿Qué pasaba en el invierno? A veces en el invierno, por el frío tan inmenso que hacía, los campesinos tenían que cuidar prácticamente sus animales dentro de las mismas cabañas. O sea que era un problema también de salubridad que había ahí, de salud. ¿Por qué? Porque tenían que compartir su casa con los animales. Usted imagínese hoy eh, entrar a su alcoba e encontrar allá una vaca y un marrano. Y hasta que vuelva el invierno, usted puede sacar la vaca y el marrano de su habitación. Y todos los días le tiene que limpiar, todos los días le tiene que dar de comer. Entonces el olor. ¿Listo? ¿Puede quitar la cámara que no? Ah, listo, ya la quitó. Dame un minuto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Uy, perdón. Preguntas hasta ahí. Ya quité la cámara. Profe, aquí tenemos estaciones. A ver, lo que pasa, estaciones como tal, no. Tenemos prácticamente dos estados del clima que son eh, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. El fenómeno de la niña es cuando llueve mucho y el fenómeno del niño es cuando estamos prácticamente en lo que llamarían en otros países eh, en verano. ¿Listo? ¿Por qué fenómeno de la niña y por qué fenómeno del niño? Se supone que le pusieron el fenómeno de la niña porque es porque las niñas lloran mucho y el fenómeno del niño porque son más secos y entonces no van a llorar tanto. Entonces son esos dos clases de clima que tenemos, ¿sí? Si nos vamos a otras regiones de Colombia, vamos a encontrar que hay climas más cálidos, hay otros climas que son más secos, ¿sí? Por las diferentes alturas que tiene Colombia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a seguir. ¿Listo? Ahí está claro. Entonces nosotros tenemos como estaciones, así como sean, no se dan tanto. También pasa lo siguiente. Entre más nos acerquemos hacia los polos, más fuertes van a ser las estaciones, o sea, van a ser más notorias. Como nosotros estamos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, nuestro clima va a ser más cálido. ¿Listo? Entre más lejos nos vayamos hacia los polos, los climas se van a notar más, entonces las estaciones se van a notar más. Entonces, sigamos. El origen. Entonces, el origen del feudalismo prácticamente se da en Europa, ¿cierto? Ya como hemos mencionado, con las invasiones de los pueblos bárbaros. Y ahí viene lo que le estaba preguntando por lo que era del Imperio Romano de Oriente. Entonces ahí vamos a retomar tanto de lo que yo les decía de lo de Roma.
¿Por qué es tan importante Roma? Porque al caer Roma, todos los pueblos que estaban afuera van a querer apropiarse de todas esas tierras, ¿sí? De una u otra forma van a comenzar a ¿qué? Hijos, no se afanen que yo les envío las diapositivas ahorita, no se preocupen. ¿Sí? No se afanen por las diapositivas que yo ahorita se las envío. ¿Listo? No se preocupen. O sea, no tienen que copiar todo. O sea, acuérdense de lo que les decía en clase. Lo que me importa es que ustedes aprendan. ¿Sí? Entonces, no se afanen. ¿Listo? Entonces, sigamos. ¿Qué iba? Perdón, en los bárbaros. Entonces, acá el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, todo el mundo de los que estaban afuera van a querer un pedacito de esa tierra que quería Roma. Y van a comenzar a invadirlos cada vez más. ¿Qué va a pasar? Los reyes van a comenzar a darse cuenta que necesitan la ayuda del pueblo. Pero ¿cómo van a hacer con esa ayuda del pueblo? ¿Qué es lo que quieren el pueblo? Van a comenzar a darle poder a otras personas y como los campesinos necesitan tierra para poder cultivar y poder subsistir, van a comenzar a hacer negociaciones. Y desde ahí va a comenzarse a hablar lo que es el feudalismo. ¿Listo? Ahora, los bárbaros terminaron por invadir la zona occidental. ¿Listo? Y el poder de los Jedi entró un poco en un proceso de decadencia. Entonces, a estos personajes que los llamamos bárbaros, van a comenzarle a quitar el poder poco a poco de todo el territorio que tenían los reyes en su territorio. Si pierden territorio, no tienen ni dónde sembrar ni una riqueza, porque el poder en la Edad Media se caracteriza es por la tierra. El que tiene la tierra es el que tiene el poder. Todas las personas no tenían tierra, ¿sí? Porque los reyes se habían apropiado de ese terreno. Se estarán preguntando algunos, ¿por qué uno es rey y el otro no puede? Los primeros reyes decían que eran designados por Dios, entonces que ellos simplemente se apropiaban de ese terreno y tenían el poder de la población porque eran prácticamente designios de Dios, que Dios prácticamente los había elegido para ser reyes. Pues no todas las personas iban a tener esa oportunidad desde el punto de vista de ellos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ninguno escribió, entonces sigamos. Bien. Entonces, estamos hablando de que los monarcas no pueden mantener sus reinos unidos, dándole protección a todos. Entonces, ¿qué más ganaban los reyes de la demás población? Los impuestos. ¿Sí? Si la población también era asesinada por estos bárbaros y no podían protegerlos, no podían cobrar sus impuestos. Al no poder cobrar sus impuestos, iba a caer todo lo que ellos llamaban su reinado. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a ocurrir una crisis, porque el rey no va a encontrar cómo defender su reino frente a todas estas personas, ¿sí? Frente a los bárbaros. Entonces, tiene que idear un plan. ¿Cuál sería el mayor plan? Defenderse. Pero ¿cómo se va a defender? Teniendo más población. Entonces, él decide dividir su reino. Y para no perder la tierra y poder protegerse de los ataques de los bárbaros. Listo. Entonces, ¿qué hicieron durante la crisis? Los reyes tuvieron que buscar el apoyo de la nobleza. Prácticamente estrechando con ellos relaciones personales a cambio de fidelidad. ¿Sí? O sea, yo le doy tierra, yo le voy a dar protección, pero también voy a contar con su apoyo. ¿Listo? Van a encontrar una ayuda militar y van a encontrar una ayuda económica. Entonces, ¿qué hacía el rey? El rey le entregaba la tierra ¿a quién? A los nobles. ¿Listo? A los nobles. Después, esas tierras eran conocidas como feudos. De este modo o de esta manera ya se comienza como tal el feudalismo. ¿Listo? ¿Preguntas, hijos?
No, señor. Ay, tan lindos. Mister, ¿el feudo vive dentro del castillo o fuera del castillo o en las cabañas? El único que va a vivir en el castillo, hijo. Espere, solo las preguntas, no me escriban, no señor, solo las preguntas, hijos, o si no, las preguntas que me hagan se me pierden acá. Entonces, Sara, eh, el castillo, no. El feudo es la porción de tierra, ¿sí? La porción de tierra que le daba a quién? El señor feudal al campesino. ¿Listo? No, el feudo no es una persona. El feudo es la porción de tierra. Miremos en las preguntas. ¿Quiénes eran los feudos? ¿En dónde iba el señor feudo? Bien, entonces, vamos a volver a la primera diapositiva. En el castillo vivía el rey. ¿Listo? El señor feudal prácticamente, acá no sale, pero no vivía en una cabaña, también vivía en un buen sitio, ¿sí? Algo similar al castillo, pero algo más pequeño. Iba a vivir dentro del castillo. En ocasiones se podría dar, pero era muy raro verlo. ¿Listo? Entonces, aquí vuelvo y le digo, Johan, ponme que aquí en la imagen. Estas porciones de tierra que se ven acá se llamaban feudo. ¿Listo? O sea, la porción de tierra es la que se llama feudo. El que administra las tierras se llama señor feudal. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Acuérdense que si no, no me escriban no señor ni nada, hijo, sino si algo escriben una pregunta y ya. ¿Vale? O si no se nos llena el chat y no alcanzo a ver todas las preguntas. Entonces, sigamos. Listo, hijos. Entonces, las relaciones del vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Prácticamente los nobles, el micrófono por favor Ana María, gracias, eran los dueños de grandes extensiones de tierra, ¿cierto? ¿Que quién se las daba? El rey. Estos eran como conocidos como señores feudales. Entonces, las extensiones de tierra se las daban ¿a quién? A los nobles. Y los nobles administraban esas tierras, que prácticamente se las alquilaban al campesino. Entonces, vamos a suponer que este señor que está aquí en el caballo, gracias, era el señor, perdón, era el noble. ¿Listo? ¿A quién le daba el permiso de hacer su casa y de tener a su familia ahí? Al campesino. ¿Listo? Que lo vamos a llamar vasallo. Entonces, ¿cómo esta persona que estaba acá le iba a pagar el arriendo acá a él? ¿Quién me contesta eso? ¿Cómo le pagaba el arriendo? Hoy sabemos que lo podemos pagar con dinero, ¿cierto? Yo, Listo. ¿Quién es yo? Salomé, Escrito. Bueno, hábleme ahí rápido, Salomé. yendo a la guerra, por eso solo podían los contratos, o por decirlo así, solo los podían administrar o los podían crear los hombres. Diana, apagaste el micrófono. Entonces, bueno, Salomé tiene algo de razón, ¿sí? Entonces, no simplemente yendo a la guerra, también tenían que lo que cultivaban, tenían que darle un porcentaje a este señor. Y este señor le lleva ese porcentaje, aunque no todo, porque se queda con una parte, al rey. ¿Listo? Con cultivos del mes. Bueno, los cultivos, aquí viene otra cosa. Si ustedes miraron el video que les envié con los muñequitos y eso del tapete, si se acuerdan, les explicaba que con los muñequitos, muy bien, con su lealtad, era con una porción de su cultivo, y si había guerra, este señor vasallo le prometía la vida a él, ¿sí? Porque lo iba a defender en la guerra. ¿Listo?
¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, la escriben rápido. Vale, bien, entonces sigamos. Deme un minuto. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre las ceremonias que también las nombré en el video que les subí, ¿sí? Entonces, habían dos clases de ceremonias, ¿cierto, Dios? Una que prácticamente era con los reyes y otra que era prácticamente con el Señor. ¿Cuál creen que es de estas dos era más importante? ¿La primera o la segunda? Gabriel Valencia me pidió la palabra. Dale, Gabriel. Valencia, prende tu micrófono. No, profe, es que cuando llego a una reunión se me levanta la mano sola, perdón. Pero bien, ¿hasta ahí vamos bien o tienes alguna pregunta, hijo? No, no tengo ninguna pregunta. Listo, vale. Apaga el micrófono. Gracias. Entonces, hijos, volvamos otra vez. Aquí dicen que la primera. Sí, claro, la primera, porque sin la primera no vamos a tener la segunda, ¿verdad? Con la primera, ¿quién me explica la primera? ¿Quién me pide la palabra? A ver, ¿quién me pide la palabra para que me explique qué era la primera, qué era el homenaje? Yo se las expliqué en el video. Salomé, prende tu micrófono. Salomé, Salomé no está. Andrés, Jaimes, prende tu micrófono, pa. Yo creo que porque el rey es el dueño de todas las tierras y porque él es el que les está ayudando en todo, entonces le tienen que hacer es un homenaje a él. Listo, pa, gracias. Samuel, apaga tu micrófono, Jaimes, por favor. Bulla, prende tu micrófono. Mister, Espera, en el homenaje es la primera por lo que el vasallo le jura lealtad al rey y sí, necesitaría jugarle lealtad antes de que le entreguen la tierra y la espada. muy bien, Bulla, bien, bien. Gabriel, ¿vas a decir algo? Ah, no, no, ya me acordé. Listo, muy bien, Samuel. Apaga el micrófono, pa, muy bien. Listo, ¿alguien más? ¿Quién me cuenta qué pasaba en la segunda ceremonia, en la investidura? En forma de lealtad se le entregaba a la persona que se comprometía una espalda y un poquito de tierra. ¿Un bulto de tierra? No, ¿para qué querían un bulto de tierra? Un ritual de... Esperen, no me dan todos los micrófonos a la vez. Salomé, apaga tu micrófono, por favor. Listo, muy bien. ¿Quién iba a hablar ahorita? Pídame la Mister, lo palabra, tenía hijos. pagado. Gracias. Bueno, sigamos, hijos. Silvana, prende el micrófono. En la investidura era cuando se sellaba el pacto y el señor besaba al vasallo y le entregaba una espada, un guante y un puñado de tierra. Muy bien, Silvana. Entonces, sabemos que hay dos clases de homenaje. Prácticamente era como se cerraba el trato. ¿Sí? Aquí no iban a firmar nada. Si ustedes ven, sus papás van a alquilar alguna cosa, van a tomar como arriendo algo, los hacen firmar, ¿cierto? En este tiempo era más importante la palabra que el papel. Entonces, todo era con palabra, hijos. No era nada escrito, todo se llevaba a base de la palabra. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Juan Manuel Prieto, dime, pa. Profe, en caso de que el rey muriera en cierto trato, ¿quién sellaría el trato? En otras palabras. Muy buena pregunta. Acuérdense que los que eran reyes, se los expliqué una vez, prácticamente tenían sus hijos muy jóvenes. A la edad a veces de 15 años ya tenían que tener su primer hijo. Por si llegaba a perder la vida, quedaba el poder en su misma familia. ¿Sí? En este caso, si era muy, ya que el rey muriera de un momento a otro, no tuviese esposa, no tuviese eh, hijos, pasaba a ser el hermano o un primo que no fuera tan lejano. O si ya no había, o ni la mujer era reconocida por el pueblo, entonces la reina tomaba el poder como tal.
Jeremías, por favor, no me escribas. ¿Listo? O sea que había muchos engaños, porque ¿de a qué te refieres con engaños, Jeremías? O sea que cuando se hacía el trato, decían una cosa y luego decían otra. ¿A qué te refieres? Que digamos, el señor feudal quería engañar pues al que hizo el trato, entonces decía otra cosa, y es como un engaño. Ah, ok, con lo que les daban para pagar, como la especie de pago. Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Apaga el micrófono ahí. ¿Qué sucedía ahí? El campesino no iba a entregar realmente todo lo que cultivaba, porque él sabía que no podía entregar todo y se quedaba con una parte del cultivo, haciéndole creer al señor feudal que él se la entregaba todo. Pero el señor feudal tampoco le iba a decir al rey que le iba a entregar todo lo que les entregaban los campesinos. También se quedaba con una parte. Por lo tanto, ¿quién salía perdiendo siempre? El rey. ¿Listo? No se rompía el trato. El trato, la única manera que se rompiera era que el vasallo no cumpliera con su palabra o que el vasallo muriera. Si el vasallo muere, le quitan la tierra, ¿sí? Y sacan a toda su familia, porque si muere con el que hizo el trato o la ceremonia, sacan a la persona de la tierra. Hasta ahí se terminaría el contrato. ¿Listo? ¿Listo, María Paula? Entonces sigamos. Pues con ustedes se me pasa el tiempo rápido. Haciendo esta imagen me acordé de ustedes cuando les dije que buscaran algo sobre el feudalismo, que todos colocaron fue la pirámide social, ¿se acuerdan? Entonces, esta fue la mejor que encontré, entonces acá va prácticamente explicado de todo lo que tiene que ver con el feudalismo. Arriba siempre vamos a encontrar el rey, ¿listo? Cuando hablamos de alto clero es el poder que tiene la iglesia. Aquí ya la iglesia comienza a tomar una fuerza muy grande, no simplemente en la religión, sino una fuerza muy grande en la creencia hacia Dios y asimismo a ser ricos. Y el que tiene plata y maneja la población también puede opinar. Por eso lo vamos a encontrar aquí, el alto clero. ¿Listo? En el segundo. Entonces, vamos a encontrar primero el rey, que era el elemento prácticamente más importante, ¿sí? Pero realmente el elemento más importante no era el rey, era el territorio, porque si no hay territorio ni siquiera es rey. ¿Listo? Vale. La alta nobleza, los obispos y los arzobispos. ¿Listo? Ellos tenían voz y voto y siempre estaban en las decisiones que iba a tomar el rey. Los duques y condes y monarcas. Entonces, ¿qué iba a pasar? Todos querían estar en el segundo escalón, ¿sí? Porque ya eran reconocidos como duques o condes. Duques o condes ya eran conocidos porque tenían poder, tenían riqueza y tenían alguna porción de tierra. ¿Listo? Miller, apaga el micrófono. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos duques y condes podían estar acá abajo, pero podían pagar para subir a duques y condes. ¿A quién iban a pagar? Al rey. ¿Listo? Varones, caballeros. De aquí es donde viene la palabra caballeros, hijos. Los caballeros fue creada prácticamente en la Edad Media. Los caballeros hacían un trato cuando se enfrentaban en su caballo con sus armaduras. Hacían el trato y era el trato entre caballeros. Si alguno de los dos en plena batalla caía del caballo, el caballero le da la oportunidad al otro caballero de subirse a su caballo y volver a luchar. ¿Listo? Entonces, de allá viene la palabra caballeros. Gabriel Valencia, prende el micrófono y pregunta. Gabriel. Había una forma de que los caballeros, digamos, hubiera una trampa, una traición o que se cancelara el trato entre ellos. ¿Entre quién? ¿Entre los caballeros y el rey? Sí, entre los caballeros.
Bueno, si como traición tanta, no, porque ahí podría ser juzgado y le podía pagar con la vida del caballero si iba a traicionar al rey. O sea, aquí iba a perder todas las ventajas que ya tenía como caballero. Entonces era muy raro ver que algún caballero traicionara a su rey. Ya tendría que tener otro rey o tener para dónde irse, que en ese tiempo era un poco más difícil. Listo. Sigamos, hijos. En la tercera, ¿a quién vamos a encontrar? Mister, que es un arzobispo. Un arzobispo prácticamente es también lo que llamamos cura, pero tiene un cargo más grande. ¿Listo? Entonces, vamos con la tercera. El bajo clero, monjes, sacerdotes, feudos y feudos, pequeños feudos, o sea que la tierra era aún más pequeña. En la cuarta, ¿quién vamos a encontrar? A los campesinos libres, a villanos, que formaban gran parte de la población que vivían en las tierras de los señores feudales y trabajaban entre ellos. Otra pregunta, o sea que casi no pasaba que se traicionaban. No, casi no se traicionaban, Paula. Era muy complejo, porque sabían que pagaban, era con la vida. Te voy a poner un ejemplo. Piensa que hoy en día el dolor más grande es que te quiten tu celular, ¿sí? Tú no vas a cometer alguna falta grave para que tu mamá o tu papá te vayan a quitar tu celular, ¿sí? Total, a las 16:40. Sí. ¿Listo? María Paula. Listo. Entonces, no ibas a arriesgar tu celular simplemente por hacer algo, ¿listo? Ah, ok, ya. ¿Vale? Vale. Entonces, sigamos. ¿Quién tiene una pregunta? Salomé pregunta. Mister, cuando, por ejemplo, los siervos o los esclavos, como los llamamos los esclavos, podían llegar por ejemplo, del quinto lugar al cuarto, podían pasar. No, no podía pasar, Salomé. ¿Por qué no podía pasar? Porque prácticamente tú tenías que tener dinero para poder ascender a otro escaloncito, o sea, de pasar al quinto, al cuarto, al tercero, tenías que tener dinero. Si no tenías dinero o tierra propia, era muy difícil. ¿Listo? O sea que si no, por ejemplo, entonces si tú estás en el segundo lugar, puedes pasar al primero, no. Sí, No porque ahí eres el sí. rey, ¿no? Al primero, Pero del tercero al segundo y al cuarto al tercero, sí. sí, porque tenían cómo comprarlo, cómo comprar esos títulos. ¿Listo? Sí, mister, gracias. Alguien me preguntó qué era Hidalgo. Es una persona generosa y noble, que era valiente. ¿Listo? ¿Quién más? Mister, los campesinos obligatoriamente tenían una parte de su tierra. No de su tierra, porque es que ni siquiera era la tierra del campesino. Acuérdense que la tierra era del rey, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? No era de su tierra. La parte que le daban como tal era de lo que cultivaban en su tierra, ¿sí? Como la forma de pagar su arriendo. ¿Listo? Si no te cultivaban, pero vivían ahí, entonces, por ejemplo, se dañaba un puente, entonces mandaban a esas personas a que pagaran el arriendo arreglando ese puente. Era prácticamente un trueque. ¿Listo, Jaimes? Jorge, apague la cámara. Bien, sigamos. ¿En cuál me quedé? En la cuarta. Entonces, campesinos libres o villanos. Formaban gran parte de la población y vivían en las tierras de los señores feudales y trabajaban en ellas. Eran personas libres, ¿listo? Más no podían como tal se podían salir de la tierra si se firmaba algún trato o algo. Listo, ¿quién está prendiendo la cámara? Ay, Diosito. Se moría de hambre prácticamente, sí, porque no tenía dónde más. Muy bien. Y la última eran los siervos. Ellos están obligados a trabajar, ¿sí?
para el señor feudal. No podían subir, o sea, si prácticamente ellos nacían en el 5.º escalón, era muy difícil que pudieran subir al 4.º, porque no podía ascender. ¿Listo? Prácticamente, si nosotros vemos esta pirámide social, hijos, ¿qué vamos a encontrar acá? Prácticamente son los estratos sociales que manejamos hoy en día. Sí, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, 5, pero aquí serían al revés. El estrato 1 para nosotros hoy en día está más abajo. Son las personas que casi no tienen medios de producción ni un trabajo estable. Las personas del estrato 2 entonces comienzan a subir algo más. ¿Sí? Las del 3 tienen algo más. ¿Vale? Las del 4 ya tienen más ganancias. Igual. Las del 3 son clase media, ¿cierto? Las del 4 podría ser una clase baja media. Y las de 5.º y ahí para arriba, que existen más, son los que tienen todas las comodidades. Listo, chicos. Preguntas. Uy, la pantalla quedó negra, hijos. Sí, mister. Ya, perdón. Sí, mister. Sí, mister. Ya. No prendan los micrófonos. Listo, sigamos. Mister, dile a Jorge que apague la cámara, que no deja bien, deja ver bien. Jorge, ¿cuál Jorge? Ya ahorita miramos. Listo, entonces sigamos. Perdón. Esperen que ahora... Ay, otra vez. Perdón, pero es que es la plataforma que está molestando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. Listo. Perdón, pero es que acá me pasó algo. Listo. Veamos aquí. Listo, chicos. Preguntas. ¿Tienen preguntas, por favor? Eso, muy bien, Bulla. Cierto, está negro. No, ya lo paré. Mister, ¿el rey podría bajar de estratos? ¿El rey podría bajar de estratos? ¿A quién? ¿A los demás? ¿Quitarles el título, por ejemplo, de caballeros? Digamos así, sí. Sí, él podía hacerlo. Si lo veía necesario y cometían alguna falta grave, podría hacerlo. Pero era muy complejo. Listo. Samuel, pregunta. Mister, ¿y un duque no podría bajar a alguien del cargo, sino se podía quedar él bajo del cargo? Me refiero a que un duque podría de estrato 2, bueno, o del segundo nivel al 4.º o 3.º, o no podría bajar. Tendrías que tener una deuda muy grande con el rey para que lo bajara. Ah, entonces sí puede bajar. Sí, podría bajar. Gracias, mister. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Yo, mister, el rey podía bajar de estrato él mismo. O sea, decía, no quiero seguir siendo rey, y bajaba al nivel 2. No, Salomé. Es como si a ti te entregaran el último celular y quisieras el primero que salió. O sea, te ibas a perder toda esa comodidad que tenías por ser el rey para bajarte. No. Otra pregunta. Mister, ¿ya nos podemos salir? Se nota que me extrañaba. No, todavía no. Listo. Listo, chicos. Pues, la verdad, muchísimas gracias por haberse conectado. Como les digo, sí me hacen falta. Esta vez sí puedo decir que me hacen falta. Menos cuando entraban de descanso. Cuídense mucho. Gracias por ingresar a la clase. Esperar otra pregunta. Mister, ¿qué pasa si un campesino cualquiera es pariente del rey? ¿Podría ser rey? No, hijo. Si es campesino, no podría estar o sea, si es campesino y es no podría ser familiar del rey.
porque el rey lo que hacía era cuidar a su familia para que siempre estuvieran en los cargos altos, no bajos. Siempre iban a estar ahí con él y viviendo casi siempre en el castillo. ¿Listo, Johan? Pero sí, por ejemplo, era uno lejano. O sea, que el rey no lo quería casi. Que el rey no lo Pero quería él casi. luego, sí, eso pasa, ¿no? Y entonces No. Bueno, les voy a contar algo así rápidamente. ¿Listo? Apaguen los micrófonos. Si era muy, muy, muy lejano, sí podía llegar a ser rey si algo muy grave le pasaba al rey y el rey no tendría más familia. Pero ese campesino tendría que demostrar que tiene linaje con el rey. O sea, que tiene, por ejemplo, algún familiar cercano. ¿Listo? O sea, no es por allá, lejos, lejos, sí, sí se puede, pero no tiene que ser un familiar tan lejano, o puede serlo, pero tiene que demostrar realmente que sigue siendo familiar de él. Es como el apellido, demostrar de dónde proviene su apellido. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho, ayuden en su casa, ¿no? Espero que estén ayudando a su mamá con los quehaceres. Espero verlos pronto. No me acuerdo cuándo nos volvemos a ver, pero creo que nos conectamos 2 veces a la semana. Entonces, juiciosos, el chicos. miércoles. Chao, ¿Listo? profe. Chao, chicos. Cuídense mucho. Hice una pregunta. Claro, Dime. Es que cuando te iba a mandar una tarea sobre las clases económicas, te la Sí, envié al correo y me dice que no está ubicado ese correo, que no está. mi correo, te voy a escribir mi correo, ¿listo? Ok. Para que lo tengas. Mister, Dime. ¿puedes enviar las diapositivas, por favor? Sí, sí, claro. Apenas termine, yo la subo ahí al grupo que les armaron, ¿listo? Gracias. De nada. Chao, chicos.